Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con ciertamente un viernes psicoanalítico, como debe de ser. Y bueno, sin más, primero nos presentamos, por favor, Odette, si eres tan amable. Gracias, muchas gracias, doctor. Bueno, pues un gusto acompañarlos nuevamente. Mi nombre es Odette Yáñez, espero que sea de su agrado este nuevo abordaje, igual en los textos de Lacan, que tanto nos gusta, pero al mismo tiempo tan complicados que se podrían volver. Entonces, pues estamos atentos a sus preguntas y a su participación. Les agradecemos mucho la presencia. Así es, gracias. Saluda el doctor Gerardo. Y sí, como bien lo refiero de hoy toca ver el tema de la angustia desde la parte, ciertamente, freudiana y lacaniana, lo que cada uno dice o los aportes pues de cada uno para poderlo entender mejor, este afecto, este afecto en primer lugar, este sentimiento, porque ciertamente la angustia o la ansiedad, que en psicoanálisis es lo mismo, son sinónimos. Entonces, en primer lugar se puede definir como un afecto. Este afecto, este sentimiento, que ciertamente es la angustia o la ansiedad, se van a sentir, la persona lo va a sentir, es un sentimiento, y por lo tanto, es como se percibe. Que tiene una función específica en la persona, en el sujeto, ciertamente sí, digamos, como todos los afectos sirven para algo en específico. En este caso, la angustia sirve para decirle al sujeto que hay un peligro, que puede haber un peligro, que puede correr riesgo, que está corriendo riesgo, y por eso mismo es que se va a activar la angustia, ¿no? La angustia nos previene de situaciones peligrosas, de situaciones difíciles o complicadas, y por eso mismo se va a activar. Esa es su función dentro del sujeto, dentro de la vida cotidiana. Entonces solamente debe de aparecer cuando aparece o cuando sucede una situación tipo peligrosa, tipo de cuidado, algo que la persona puede correr riesgo, y por esa razón aparece este afecto, le avisa a la persona se quizás en resguardo, se pone muy atento en las situaciones o se protege, y por eso mismo es que tiene que aparecer, ¿no? En ninguna otra circunstancia debería de aparecer la angustia. Que, digámoslo así, si la persona está tranquila, si la persona no corre ningún peligro, la angustia no debería de aparecer, no debería de estar, y por lo tanto, esto quiere decir que si la angustia aparece sin que la persona esté en peligro, estamos hablando ya de una situación patológica, de un síntoma, y ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la angustia? Para que el sujeto se defienda y por lo menos haga mínimo 3 cosas. O huya de esa situación peligrosa, o se defienda de esa situación, o ataque, ¿no? Digamos, es algo, digamos, ciertamente como muy primitivo, sí, pero, digamos, para eso sirve, y esas son las reacciones normales que va a tener una persona, y por lo tanto, es lo que debe de hacer, ¿no? Se va a la situación peligrosa y desaparece la angustia como tal, o se va bajando poco a poco hasta desaparezca. Pero hay una cuarta acción que puede haber cuando aparece la angustia, que es que la persona, digamos, se enferme o se paralice o no haga nada. Digamos, hay un peligro y la persona se inmoviliza, ciertamente la angustia puede producir eso, o mejor dicho, es uno de los efectos cuando se convierte en síntoma, cuando se convierte en algo patológico, que es inmovilizar a la persona, tanto psíquica como físicamente, ¿no? Me imagino yo que han escuchado personas que ante una situación peligrosa, algo común, que sería, digamos, aquí en México, como los terremotos o cosas así, de que en vez de correr se frisean, ¿no? Digamos, se congelan, y por lo tanto no saben qué hacer, ¿no? Eso quiere decir que la angustia rebasó los límites, y por lo tanto no se pudo descargar, y por lo tanto se quedó fija en la persona, y por esa razón la persona se inmoviliza, ¿no? También en cualquier situación de trauma, por supuesto, cuando sucede esto, es porque la angustia tanto inmoviliza el psiquismo como el cuerpo. Entonces, bueno, no, esto ya sería la parte patológica. Se tiene ciertamente que buscar el por qué sucede esto en la terapia, y bueno, y por eso mismo entender en primer lugar que ese es digamos, los motivos de que
sintamos angustia, que es para protegernos. A fin de cuentas es una protección ante un peligro quizás inminente, quizás real o quizás imaginario también, que ahorita vamos a ver esa parte. Por favor, Odette, esta nota. Muchas gracias, doctor. Bueno, quisiera empezar con esta frase de Massimo Recalcati, ya que me encanta Recalcati. En su libro de Los retratos del deseo, pregunta: ¿qué desencadena la angustia? La desencadena el sentimiento de estar a merced del deseo del otro, de ser reducido a un objeto en las manos del capricho del otro, de ser objeto inerme del goce ilimitado e insaciable del otro. Entonces, ¿a qué nos refiere esto? La angustia va a aparecer en el momento de la pregunta de qué soy para el otro, qué me quiere el otro. Y esto nos podría llevar al momento estructural de cuando el niño se pregunta qué es para los padres en el momento de hacer la separación. Entonces podríamos tomar como base que primero en la estructuración del sujeto ahí primero se deberá de pasar por la alienación, que es alienarse a los significantes que le son dados por el otro, a quien el sujeto falta en ser, y luego tiene que pasar por el proceso de separación. ¿Podré yo existir por fuera de los significantes que me son dados? Y entonces esta pregunta lleva a cuestionarle a los padres qué soy yo para ti, y se hace jugar al desaparecer. Pero en esta espera de la respuesta de qué me quiere el otro, surge una angustia, la angustia constitucional, la angustia traumática o automática, que esta vendría a ser la primera vez que se siente angustia en el momento de esperar la respuesta de qué es lo que me quiere el otro. Ahí pues hay varias respuestas referente a lo que el padre o la figura paterna o materna den al niño, pero es la primera vez que ocurre. Esta parte de qué me quiere el otro es importante porque nos dice también Recalcati que así siendo el más benévolo de el otro, él siendo el más benévolo, el más complaciente y todo, tiene un punto de oscuridad donde queda lugar a duda de qué es lo que me quiere. Y esta parte puede ser totalmente aterradora. Y entonces podríamos encontrarnos que en esa pregunta hay el miedo del sometimiento a un otro que es irascible, que es vengativo, que es malvado. Y pues ya sabemos, Lacan lo pone como un ejercicio mental, por así decirlo, un ejemplo, el de la mantis religiosa. El estar portando una máscara de no saber si mi máscara es la del macho de la mantis religiosa, que ya sabemos la mantis religiosa hembra se come al macho en la cópula, al finalizar la cópula. Entonces, esta voltear a ver de la mantis, que vendría a ser el otro, es el saber si, o sea, que soy para ese otro, si soy ese macho mantis, entonces, pues ese sería mi destino. Y ahí esto sería como lo más cercano que podríamos considerar al sentimiento en que surge la angustia. Y bueno, entonces podríamos decir que este momento de qué me quiere el otro es algo que se repite muchas veces en la vida, o sea, no nada más es en el momento de la constitución del sujeto, o sea, hablando de los niños, sino que se está preguntando constantemente y tiene mucho que ver también con las estructuras, ¿no? Porque entonces nos encontramos que hay pacientes melancolizados donde no fueron alojados en un lugar, no están vistos por el otro, no están a merced de la voz del otro. Entonces, aquí estos pacientes pues generan una angustia precisamente porque no sabe qué es lo que le significa al otro. Y podemos ver así varios tipos de ejemplos. En la actualidad, la angustia, que generalmente es referido a las instituciones psiquiátricas o como una urgencia médica, suele ser un motivo de que el paciente, o sea, el sujeto en este caso,
en este sentimiento que, como dice el doctor, es un afecto, pero es un afecto que siente en el cuerpo, entonces es avasallador en las sensaciones corpóreas, o sea, porque es un aumento de la frecuencia cardíaca, disnea, palpitaciones, sensación de ahogos, ganas de salir corriendo, todos estos que podríamos decir que serían las características de la activación adrenérgica, se sienten entonces una necesidad de quítamelo, ¿sí? Tiene una parte psíquica o del pensamiento, pues, que puede llegar a la despersonalización, de realización, y la parte que es meramente corpórea. Entonces, muchas veces se busca el ahogar este afecto, pero en el caso del psicoanálisis, fuera de hablando de la urgencia, a nosotros como psicoanalistas la angustia nos sirve como una brújula, es una señal, como comentaba el doctor, es la señal de que hay algo que está primero, o sea, que se puede presentar porque se ve ante esta pregunta el sujeto y que en este momento, al preguntarse por ello, es una vacilación del fantasma, ¿no? Es una caída de la escena. Entonces, aquí precisamente es cuando ocurre y que nosotros como analistas deberíamos de leer, no quitar, sino leer para poder darle ¿qué le podríamos decir? Una resimbolización de lo que está, de este significante que es, pues, precisamente el que está generando la angustia. Puede ser un significante, puede ser una frase, puede ser un evento, puede ser muchas cosas. Pero a lo que voy es que no, el, lo, aunque lo popular es quitarlo, el afecto, digamos que en la clínica es bueno porque nos va señalando hacia dónde debemos de ir. Entonces, el retirarlo no sería la mejor opción porque pues nos estaríamos quedando también sin herramientas. Y pues este es necesario precisamente. Ahorita va a dar la palabra al doctor, pero luego quisiera mencionar otros momentos o otras formas en las que la angustia se presenta. Gracias, Zoe. Sí, como bien lo dices, la angustia nos refiere, nos dice que el paciente tiene algo, tiene una patología, porque el detalle aquí, el gran problema va a ser que esta angustia como afecto se va a convertir en síntoma. Entonces, cuando se convierte en síntoma, ya no se va a quitar tan fácil, o mejor dicho, no se va a quitar, y por lo tanto el paciente va a requerir ciertamente o terapia, o ir con el médico o con el psiquiatra para que le quiten lo más pronto esta angustia. El detalle aquí, desde la clínica, es que, bueno, se dice que la angustia no se debe de quitar del todo porque es el motorcito que el paciente necesita para ir a terapia o seguir yendo a terapia, y por lo menos tiene que tener esa mínima de angustia para poder ir. No quiere decir que a los pacientes nunca se les debe de quitar la angustia, digamos, eso no es, sino de que es esta parte de que la angustia cuando aparece como síntoma es que todavía la persona tiene un conflicto, ciertamente, como lo sabemos, un conflicto psíquico, algo que no está resuelto en su psiquismo, y por esa razón es que la angustia aparece y aparece. El problema a veces de dar solamente medicamento psiquiátrico es que si quita completamente la angustia o todos los síntomas o cualquier otro síntoma en general, lo que va a aparecer en el paciente es que como ya no tiene síntomas, ya no tiene angustia, entonces ya se curó. Cuando solamente se está, entre comillas, friseando el conflicto psíquico, y por lo tanto, digamos, como está friseado, ese conflicto no da síntomas, no da angustias, pero no quiere decir que ya la persona se curó completamente, sino que está congelado, si le quieren llamar, ese conflicto y esa angustia. Pero en cuanto se quite el medicamento, o cuando ya no es, o cuando ya no está haciendo efecto, entonces es cuando otra vez va a aparecer, y va a aparecer como si fuera, digamos así, como una nueva enfermedad, un nuevo síntoma, cuando sigue siendo el mismo al fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, con la angustia también la podemos dividir en dos tipos de angustia: la angustia neurótica y la angustia psicótica. La angustia neurótica, ciertamente, como su nombre lo indica, lo vamos a encontrar en cuadros neuróticos, histeria, obsesión y fobia.
y que ciertamente corresponde a un objeto. Un objeto que se pierde va a producir angustia, un objeto fóbico ciertamente va a producir angustia, y por eso mismo es que la vamos a encontrar aquí, ¿no? Hablar de una angustia neurótica es hablar con respecto o con referente a un objeto, quizás que aparezca o se le tenga miedo o desaparezca o no se pueda controlar, como pareciera en el obsesivo, y por eso mismo es que lo vamos a llamar angustia neurótica. La angustia psicótica, como bien lo dice su nombre, lo vamos a ver ciertamente en crisis psicóticas, en brotes psicóticos, o cuando la persona está en peligro. Esta frase que anteriormente usaban los asaltantes del bolso y la vida, eso es lo que estaban diciendo, ofreciendo angustia neurótica o angustia psicótica, ¿no? En poner en riesgo los objetos, que como bien sabemos, los objetos que se pierden se pueden recuperar, angustia neurótica, pero el problema va a ser el poner en riesgo la integridad de la persona, bueno, su físico, su psiquismo, su vida en general. Entonces, esto mismo hace que sea una angustia psicótica y se le tenga más miedo, por supuesto, y por eso mismo siempre se va a preferir la angustia neurótica de perder un objeto y posteriormente, bueno, quizás recuperarlo, ¿no? Por esa razón es más grave la angustia psicótica que la angustia neurótica. Aunque ciertamente si los dos aparecen como síntomas, pues están igual, al mismo nivel, porque estamos hablando de patología, pero ciertamente hay de patologías a patologías, y preferible siempre tener angustia neurótica que angustia psicótica, o tener una neurosis que una psicosis. Bueno, se entiende que es así, aunque como bien sabemos, y como dice Freud, no, el sujeto, la persona se enferma de lo que puede, no de lo que quiere. Entonces no es que uno se salve cuando se enferma de neurosis, de una psicosis, pues no es así. Pero bueno, entender así como la situación de que hay enfermedades más graves que otras, y por eso mismo la importancia de distinguir la angustia neurótica de la angustia psicótica. Por favor, Odette. Gracias. Y bueno, hablando de precisamente esta parte sintomática que habla el doctor, bueno, tenemos que nosotros vamos a estar repitiendo constantemente el eterno retorno el retorno de lo reprimido constantemente y todo esto, la repetición de significantes que llevan como a la estructuración del sujeto. A esto se le llama el automatón, y tiene otra parte que también tiene que ver con la repetición, que es el tiqué. El tiqué es, al contrario, es el desencuentro entre lo simbólico y real, entre sujeto y objeto. Es un choque o un encuentro con lo real directamente. Y al ser encuentro con lo real es algo que no está puesto en palabras, no está inscrito, es inconsciente, pero no está reprimido, entonces es altamente terrorífico, lo que se podría llamarlo ominoso. Entonces hay algo que tapa lo real, ¿no? Tapa esa falta y todo eso. Y cuando ese velo cae, se produce precisamente la angustia. Entonces, en este encuentro con lo real, básicamente vamos ¿cómo se podría imaginar? Es algo que se sale de lo que debería de estar ahí, ¿no? Es como, o falta la falta, porque, o sea, falta lo que debería de estar faltando, y lo que taparía ese velo. O sea, lo que sería ese velo o lo que taparía. Cuando se cae, nos da entonces el encuentro con lo real, y este encuentro real terrorífico provoca que haya una angustia, y hay modos en que vamos a tratar de tratar la angustia, valga la redundancia, modos de tramitar la angustia. Entonces, uno de los modos de tramitar la angustia es a través del acto, pues es el acting out y el paso al acto. El acting out es, pues, va dirigido hacia el otro. Es una puesta en escena que va dirigida hacia el otro, que busca que le dé existencia en esa escena. Y por el caso contrario, el paso al acto vendría a ser el desaparecer de la escena. Entonces,
en este proceso, digamos que en el paso al acto donde el sujeto cae de su escena, se identifica como objeto. Y aquí, al quedar identificado como objeto, pues se genera una ruptura en el marco fantasmático. El fantasma es lo que nos va a ayudar a estar en esta escena, ¿no? Nosotros formamos parte de ella. Entonces, al caer de la escena, se produce la angustia precisamente. Aquí en el paso al acto, pues el sujeto, el objeto ya, porque pasó de ser sujeto a ser objeto, es tomado por el goce y eso es lo que lo acerca a lo real, ¿no? Es lo que lo vuelve pues terrorífico. Entonces, si vemos tanto el paso al acto como el acting out es un llamado a, primero, pues el acting act, que el otro me dé un lugar en la escena, ¿no? En esa escena de la que me he caído por el encuentro con lo real, porque vaciló el fantasma, hubo algo, no sabemos qué, porque eso precisamente no se puede poner en palabras, no se puede inscribir. Entonces, ahí se trata de subir a la escena, pero a partir de la vista del otro, que podría ser un acting out, todo lo que llame a la mirada del otro. Y el paso al acto es, al contrario, desaparecer de la escena voluntariamente, pero para volver a interrogar de cualquier manera y ponerse en un lugar en la escena a través de lo que me responda el otro. Vemos en muchos pacientes que su angustia, el modo de tratarla, de tramitarla, es a partir de transferir la angustia hacia el otro. Es decir, por ejemplo, están angustiados y entonces al otro le dicen, me voy a matar. Así se transfiere la angustia al otro. El otro entonces se angustia y al transferirla se siente más aliviado, pero mientras mantenga esta posición, ya saliendo de esa posición vuelve la angustia. Entonces es como darse un modo de existencia también en el otro a partir de transferirle la angustia. No sé si me voy a entender. Entonces le pasas la angustia, existes porque te está dando un lugar a partir de que le estás interrogando qué soy para ti, y el otro se angustia porque tiene miedo de perderte. Entonces esa angustia te da un lugar, te aloja un lugar porque te está dando un lugar en su existencia, o sea, la existencia del otro, vamos, y entonces eso genera un alivio, porque ahí ya estamos respondiendo a la pregunta ¿qué me quiere el otro? Que es precisamente lo que, pues, decíamos al inicio, que es uno de los motivos de causa de la aparición de la angustia. Y bueno, continuamos con el doctor. Gracias. Y como bien lo dices, esa parte de la angustia o de lo traumático ciertamente va a ser cuando aparece lo real, o cuando aparece lo real va a aparecer la angustia y el trauma, o mejor dicho, es el trauma como tal, que va a producir la angustia y va a producir la enfermedad. Y para salvarnos de lo real, ciertamente está el registro de lo simbólico, el registro de lo imaginario. Dentro de lo imaginario, ciertamente está el fantasma, como bien lo dices, y por eso mismo es tan importante el tener siempre los recursos o las defensas imaginarias y las defensas simbólicas para que lo real no nos sorprenda y nos produzca angustia, ¿no? Entonces, por esa razón, esa parte importantísima de que la persona tenga estas defensas imaginarias y estas defensas sociales para poder defenderse de eso que no le gusta. Más adelante vamos a ver la figura del cross-cap de Lacan para poder entender lo real, lo simbólico y lo imaginario, pero bueno, será más adelante ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente esta parte de encontrarse con lo real o cuando aparece lo real va a aparecer la angustia, y por esa razón es que nos tenemos que defender, o el sujeto se tiene que defender por esto mismo, de que lo real enferma, de que lo real produce angustia, y entre otras defensas, aparte de todas las que hemos hablado aquí con respecto a lo imaginario y a lo simbólico, ciertamente al fantasma, dentro de lo imaginario, son todos los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, como bien saben, pues, más o menos son 25 mecanismos de defensa. ¿Por qué tenemos tantos? Pues para podernos quitarnos la angustia lo más rápido posible.
El problema es cuando la angustia se queda en el sujeto y si se queda, si se fija, va a producir el trauma y después la enfermedad. Entonces, por esa razón, el aumento o toda la cantidad que tenemos de mecanismos de defensa para poderlo quitar lo más rápido posible. Entonces, esa es una de las ventajas de tener una persona sana, quiere decir que tiene todos los mecanismos de defensa disponibles. ¿Para qué? Para quitarse la angustia. Y el problema aquí también es que existen 3 fuentes de angustia cotidiana, el problema que son cotidianos, en el sujeto, de que siempre se va a enfrentar a estas 3 fuentes, y que por eso mismo siempre va a estar o va a estar propenso a la angustia. Y esas 3 fuentes son ciertamente el superyo, el ello y el mundo exterior. De estos tres lados vamos a estar siempre invadidos o siempre atacados por exigencias ciertamente del mundo exterior, del superyo y del ello. Y por eso mismo es que la persona siempre va a tener angustia o siempre va a estar propensa a la angustia, porque siempre tiene que cumplir ideales del superyo, siempre tiene que cumplir, digamos, las exigencias y también ciertamente los ideales del mundo exterior y las exigencias del ello. Entonces no siempre se va a poder defender lo mejor posible el sujeto, y por eso mismo es que, digamos, que es muy común que las personas se enfermen por tener estos 3 lados de ataque, estos 3 frentes, y por eso mismo la importancia de que se sepa defender de esto, del superyo, del ello y del mundo exterior, tanto con la parte imaginaria, tanto con la parte simbólica, tanto con los mecanismos de defensa, digámoslo así, que con lo que sea, pero que la persona se defienda. Cuando hablamos del registro simbólico, quiere decir todo lo referente a lo social, todo lo que nos pueda ayudar con respecto a defendernos como se defienden las demás personas, o lo que sirve, ¿no? Tanto pueden ser las teorías, las religiones, la ciencia, etc., que pueda explicar esto real y que no se vea tan amenazante. Cuando hablamos de las defensas imaginarias o del registro de lo imaginario, tiene que ser con las creencias, digamos así, propias, o el beneficio propio de la persona, de que, por ejemplo, si se enferma, de que le va a servir para tener defensas, bueno, en el cuerpo, ¿no? O para que descanse. Cosas así que hacen menos dramática la existencia de lo real o del trauma y de la enfermedad, que la persona pueda soportarlo lo mejor posible, porque al fin de cuentas, digamos, también las enfermedades son algo común, entonces tampoco no es de que la persona sea la más desdichada del mundo o la de peor suerte porque se enfermó, porque le pasó tal cosa, porque lo robaron, porque se le extravió tal cosa. Entonces, bueno, también es como esa explicación de todas estas situaciones desagradables que pueda tener la persona, y para que ciertamente no se enferme y se quite la angustia. El problema va a ser que estas explicaciones no lleguen a la persona, no las use, y por lo tanto lo que va a suceder es que la persona se va a enfermar, la angustia se va a quedar y la enfermedad va a aparecer, y por eso mismo es que la persona va a tener esa sintomatología y va a necesitar terapia, porque no pudo usar los recursos simbólicos imaginarios que debería de usar en ese momento para poder continuar con su vida cotidiana. Por favor, Odette. Gracias. Bueno, y esto me lleva a hacer un comentario no de tipo ofensivo, sino más bien como crítico, que es lo que nos diferencia a nosotros a los psicoanalistas de los TCC. Porque pues en este caso ellos van como encaminados a quitar los síntomas, el síntoma que es el modo de tramitar el conflicto, o sea, es mi intento fallido y horrible y mal hecho de tramitar mi conflicto, pero es mi intento. Y entonces, si me quitan eso, si me quitan mi síntoma, mi intento de tramitar mi conflicto, entonces, ¿qué me queda? Nada. Entonces voy a buscar otra forma. Entonces, por eso ahí es eficiente para quitar un síntoma, pero es como, es un síntoma, quitamos pero va a salir otro, y luego otro, y luego otro, y la angustia va a seguir ahí, porque la angustia no la podemos quitar. Sí, la angustia precisamente, que es la que nos señala que estamos de cara con
con lo real. Y ahí, por eso es tan importante que se le ir como a las partes, digamos, profundas, no solo sintomática, porque si nos remitimos solo a lo sintomático, realmente es como si estuviéramos tapando un hoyo para que salga otro, como ese jueguito que había antes, donde te daban un martillito y tenías que, salían como unos monitos y tenías que irlos pegando y le pegabas a uno y salía otro y así te traerían. Entonces, básicamente, digamos que tiene sus buenos usos, claro que sí, pero es como para cosas muy específicas, muy determinadas y no cuando estemos hablando de algo ya como, por ejemplo, una angustia constante, síntomas muy complejos o un montonal de síntomas. Y bueno, quería mencionar como algunos de los casos para ejemplificar, porque pues si solo hablamos de teoría, tal vez nos cueste un poquito aterrizarlo. Quisiera utilizar algunos ejemplos que serían como hablando del modo de interrogar qué soy yo para el otro. Y lo vemos en los síntomas actuales y pues que han existido desde hace tiempo, pues, pero podríamos utilizar, por ejemplo, el estilo de vida muy peligroso de una persona. Es un modo de interrogar, por ejemplo, un chico, adolescente que empieza a tener un estilo de vida demasiado riesgoso. Obviamente esto genera angustia en los padres y es un modo en que él está ahí transfiriendo su propia angustia a ellos. Es un modo de darse un lugar de existencia vamos, para el otro que vendrían a ser los padres. También tenemos, ocurre mucho, por ejemplo, en los viejitos cuando se dejan de tomar sus fármacos y les dicen a sus hijos, ya no me lo estoy tomando. Es que me estás perdiendo, o sea, puedo morirme, ¿qué vas a hacer si me muero? Igual está interrogando. Tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, las anoréxicas, eso se mete muy profundo, Máximo recalca que es las anoréxicas que ante esta desnutrición es un modo también de interrogar qué vas a hacer si desaparezco, porque de alguna manera están desapareciendo. Y entonces, y tenemos a los perversos que gozan del poder transferir la angustia, que también es un modo de gozo para ellos precisamente, porque están tomados, son objetos, están tomados por su propio goce y de esa es su manera también de tramitar su propia angustia. Entonces, estas serían como algunas de las de ejemplos que podemos ver como en la vida cotidiana. Tenemos el cutting, también el cutting que está tan de moda actualmente, que lo presentan más que nada adolescentes, pero también ya vemos personas adultas con trastornos de la personalidad, sobre todo fronterizas, donde también a través del cutting me estoy lastimando, o sea, puedo morir, ¿qué soy para ti? ¿Qué haces si desaparezco? ¿Y esto por qué ocurre? Porque generalmente, sobre todo si estamos hablando de personas que no fueron alojadas como de vía de haber, si no se les dio un lugar de existencia, no se les dio la vista, la voz y todo esto, estas personas van a estar interrogando constantemente porque la angustia pues es avasalladora, ¿no? Es una angustia de inexistencia, lo que comentaba el doctor, una angustia psicótica, porque no solo, o sea, los neuróticos tienen angustia neurótica y va por la pérdida del objeto y eso es muy fantasma, o sea, tiene que ver con el fantasma y ya, punto. Pero si hablamos de la angustia psicótica, entonces estamos hablando de la amenaza de destrucción. ¿Y qué es la amenaza de destrucción? Es yo no existir para el otro. Entonces están constantemente preguntando qué soy para ti y entonces tenemos a estas, a veces las parejas donde es que si tú te vas yo me mato, ¿sí? Igual ponen en la mesa qué soy, ¿no? ¿Qué haces si desaparezco? ¿Qué haces si me mato? Y pues con la respuesta es no, bueno, me quedo para que no pase nada, entonces le das una existencia y entonces pues va a ser su forma de estarse comunicando, no hay una maldad en ellos, no hay que estén fingiendo, no hay que lo hacen por llamar la atención como horriblemente les suelen catalogar, sino es el hecho en que saben comunicarse, es el hecho de darse un lugar en la existencia del otro. ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Pues a través de la terapia, nada más. O sea, no hay fármaco que lo quite, no hay coaching que lo quite, no hay nada de eso. O sea, siempre va a ser a través de la terapia, viendo
utilizando todo esto, sobre todo la parte de la angustia, como modo de enfrentar lo real. Y bueno, hasta aquí mi comentario y le dejo la palabra. Okay. Gracias, Odette. Sí, como bien lo dices, esta pregunta de que qué quiere el gran otro de mí, qué quiere el otro de mí, también el semejante que se tiene que responder ciertamente con estos fantasmas o con estas defensas simbólicas e imaginarias. Cuando se puede responder bien, no hay mayor problema. Y el problema va a ser cuando no se puede responder bien o cuando la persona cree que no puede responder bien. Y también tiene que ver, como bien lo dices, con los deseos. Digamos. El problema es el deseo. ¿Qué deseo quiere que el otro cumpla? El otro y el gran otro, por supuesto. Y cuando este deseo no se puede realizar, ciertamente va a aparecer la angustia y va a aparecer la enfermedad. Entonces, ciertamente, como bien sabemos, tanto desde Freud como desde Lacan, los deseos producen angustias. El cumplimiento de deseos siempre va a producir angustia. Tanto por quererlo lograr como por no quererlo lograr, ¿no? La angustia va a estar presente antes del deseo y posteriormente al deseo también, si es que no se satisface de la manera correcta. O si no se llega, digamos, al objetivo principal o al ideal principal, y por eso mismo la persona se va a angustiar, ¿no? Que no es suficientemente buena o bueno, si no fue suficientemente cumplido o si aparece este deseo insatisfecho, el problema va a ser que produce angustia. Entonces, ciertamente el desear es una fuente de angustia, por supuesto, si no se llega a esta realización correcta de deseos. Entonces, por eso mismo es que también las propias personas, digamos, tienen que perdonarse, tienen que ser benevolentes para cuando no pueden satisfacer el deseo del gran otro y del otro, puedan, digámoslo así, como descansar, darse una buena oportunidad o otra oportunidad o decir que no es para tanto, para que se pueda la persona continuar y no se enferme. Entonces sí, ciertamente el desear, y también cuando hablamos de los deseos prohibidos, ciertamente, o estos deseos ominosos, o estos deseos edípicos, bueno, a fin de cuentas en general, todo deseo prohibido, va a causar angustia, por supuesto. Todo deseo irrealizable también va a producir angustia por lo mismo de que es irrealizable. Y también cuando se realiza un deseo prohibido, ciertamente también va a aparecer la angustia como tal. Entonces, ciertamente cuando deseamos, digamos, lo más común es que vamos a tener angustia por eso mismo hecho de desear. Entonces, bueno, por esa razón, la importancia de saber desear y saber desear bien. Y si la persona se enferma, ciertamente es porque no sabe usar esta capacidad de deseo y por lo tanto, digamos, ¿dónde se va a corregir? Como bien lo dice Odette, en la terapia es donde se puede corregir esta incapacidad, lo voy a poner de esta manera, de no saber cómo satisfacer los deseos o cómo no cumplir los deseos o de hacerlo de la manera mal, porque bien sabemos cuando en el sujeto aparece los sentimientos de fracaso, de frustración, de malestar, de pérdida, de enfermedad, de síntomas, de angustia, a fin de cuentas, quiere decir que hay una falla en esta dinámica del deseo, en esta dialéctica del deseo, y por lo tanto pues, la persona va a sufrir sus consecuencias, puede ser tanto imaginario, bueno, real e irreales como tal, pero por la falla de lo imaginario y de lo simbólico, y por eso mismo es que aparece esta problemática con respecto al deseo, con la angustia que van de la mano, de que si se hace todo bien, ya no va a haber mayor problema, pero el problema, como bien sabemos, es que deseos vamos a tener, digámoslo así, lo pongo de esta manera, como de cada hora. Entonces, bueno, cada hora nos vamos con esa posibilidad o ese juego de azar o ese volado de que lo cumplemos el deseo o vamos a tener angustia, ¿no? Entonces, el problema es que siempre estamos deseando cosas, no siempre se va a satisfacer. Por esa razón, la importancia de tener la castración o el nombre del padre o estar dentro de la ley para no sufrir las duras consecuencias de no satisfacer los deseos y aparezca, bueno, la angustia y la enfermedad y la persona se queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, como ven, en este mundo lleno de enfermedades, ciertamente tiene que ver con esta incapacidad de satisfacer o de elegir correctamente los deseos para poderlos satisfacer. Y por eso mismo es que estamos llenos de enfermedades y llenos de patologías físicas y psíquicas
por esto, y de malestar en general, por eso mismo de no saber elegir los deseos correctos para poderlos satisfacer. Odette, por favor. Gracias. Bueno, sí, precisamente tenemos al neurótico que, ¿cómo? Ay, se me fue la palabra, que retrocede ante su deseo precisamente por la angustia que le genera. Y es interesante este, cómo se presenta la angustia porque en muchas ocasiones pareciera que no hay algo identificable que lo detona. Si ustedes le preguntan a las personas, o incluso ustedes mismos, todos en algún momento hemos tenido ansiedad, todos en algún momento hemos tenido un ataque de pánico, porque todos nos hemos visto enfrente de este objeto omnipotente que no sabemos qué nos quiere. Entonces, muchas veces no hay un factor identificable de qué es lo que me lo está generando. Y puede ser entonces que le digan, no, pues es que yo no sé qué pasó, o sea, estaba así normal viendo la tele y de repente, angustia. Pero pues aquí es lo que estabas viendo en la tele, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pensamiento tuviste? Entonces, es algo muy interesante porque nunca te van a llegar así de entrada diciéndote, es que a mí me genera angustia, no sé, que tal cosa, no sé, ahorita no se me ocurre ninguna, pero generalmente no está como tan claro precisamente porque como es, es algo que no está inscrito, es muy difícil de identificarlo, pero pues a través de la terapia es como nos vamos dando cuenta de dónde viene. Y ahorita es, ¿qué es lo que iba a decir? Estaba pensando, ya, sí, cuando hablaba del en otro chiquito y el otro del gran otro, estaba pensando que precisamente ahorita hay mucha exigencia del gran otro. Bueno, digamos que está cambiada, porque antes ese gran otro era la religión y había una exigencia increíble, ¿no? O también de la república, o sea, el patriotismo y todo esto. Y ahorita tiene mucho que ver con las redes sociales. Entonces, por ejemplo, me han llegado chicas, sobre todo chicas, no digo que no haya chicos, pero sí me han llegado más que nada chicas que se torturan a ellas mismas viendo imágenes de otras mujeres que tienen cuerpos que ellas suponen que no pueden alcanzar y que ahí precisamente no está cumpliendo con la demanda de ese gran otro. ¿Qué me quiere ese gran otro? Quiere que yo tenga el cuerpo de tal forma, quiere que mi tenga una X cantidad de seguidores y quiere que levante tantos kilos en el gym y todo esto, ¿no? Entonces ahí también, de ahí surge la angustia y es algo que está mal manejado actualmente, porque actualmente todo es narcisista, todas las personas, todo tiene un narcisista, y que este tipo de preocupaciones se les considera, se le patologiza como algo narcisista, pero en el mal sentido, y en realidad es que no saben responder a la demanda de este gran otro al que le están dando el lugar, ¿no? Porque les digo, o sea, se le puede dar el lugar del gran otro a muchas cosas. El gran otro puede ser el trabajo también. El gran otro puede ser las demandas familiares en muchas ocasiones. Entonces, también por ese motivo surge angustia y es totalmente válido. Y hace un momento que el doctor tocaba el tema del super yo, pues el super yo siempre es, digamos que como el arreglito final. Y pues tenemos a los niños no deseados que mencionaba Lacan, los cuales no tuvieron el amor materno, no fueron alejados en el amor de la madre, pero sí tienen la ley del padre. Entonces es una ley que es desamorada, pues es una ley que es ley así pura y llana, y entonces se convierte en un super yo tan tiránico, pero que, o sea, unas formas, la forma el objeto pues del super yo, digamos que es la voz, porque es lo que se escucha, ¿no? Pero en este caso es tan tiránico que es mudo, y es un
que da por sentado que yo no puedo hacerlo desde antes de intentarlo. O sea, ya ni siquiera te voy a insistir porque sé que no puedes hacerlo y tenemos a los pacientes melancolizados. Entonces, el super yo más severo que puede haber. El problema con estos pacientes es que precisamente como no tienen una escena fantasmática porque hubo un problema en la alienación, en la separación, no se pudo construir la escena fantasmática porque no se le dio lugar y todo esto. Entonces, entre más se avanza por o sea, digamos como en la terapia regular, pues más, o sea, como en el lugar que yo ocupo para el otro, pues más cuentas se dan de que no ocupa ningún lugar para el otro y entonces se melancolizan más. La melancolía no es exclusiva de cierto tipo, es ¿cómo se llama? Transestructural. O sea, también puede haber pacientes neuróticos melancolizados, pero yo estoy hablando de las melancolías que son de los tipos de las neurosis narcisistas que no pueden duelar porque pues el objeto partido está en sí mismo y todo eso, ¿no? Bueno, de hecho en ese caso ni siquiera hay un objeto. Entonces eso sería como una forma de un tipo de paciente que es mucho más complejo de tratar, que presenta una angustia rebosante, una angustia que no se trata con nada. Y, por ejemplo, en el caso, o sea, se están desbordando todo el tiempo y por más fármacos que se utilicen, no funcionan. O sea, pueden estar llenísimos de fármacos y esa ansiedad sigue ahí y está constante y ante cualquier cosa y a veces no hay ningún motivo, está ahí constantemente. Entonces, son pacientes muy complejos de tratar, sobre todo por la florido de su sintomatología, lo incómodo de los síntomas y porque precisamente pues te piden, dame alivio. Y sí hay, de alguna manera, como decía el doctor, el no es que el paciente esté angustiado todo el tiempo, o sea, hay de alguna manera aliviar un tanto esa angustia, pero tampoco dejarla en cero, porque pues nos perderíamos la brújula de hacia dónde ir. Pero también son pacientes muy interesantes y que se dan mucho actualmente, sobre todo porque se está dando un problema de alojar al otro, sobre todo por parte de los papás, ya sea por sus ocupaciones, sea porque venimos de trastornos de la personalidad y generan trastornos de la personalidad y así vamos de cadena en cadena. Entonces, también por lo implacable de las redes sociales, tenemos muchos factores, pero al final de cuentas es un problema de salud y que lo vemos cada vez más y que por lo tanto tenemos que estar preparados para cuando se presenten ese tipo de pacientes. Y le dejo la palabra. Gracias, pues. No, sí, totalmente cierto, digamos, el paciente siempre tiene que tener la angustia para poderla usar o para que se use, no quiere decir que se tenga que desaparecer completamente, porque si no sería una persona disfuncional, alguien que no tuviera angustia, ¿no? Si es un afecto, si es un sentimiento que se requiere, entonces, pues es por algo, ciertamente para decirle a la persona situaciones en peligro, y por eso mismo es que se debe detener, no se tiene que desaparecer, sino sería un bloqueo de afectos y la persona estaría incapacitada para la vida como tal. Y también, como bien lo dices, los actuales nuevos, o los actuales y o nuevos grandes otros, como son las redes sociales, y los ideales de las redes sociales, de ser el más famoso, el más millonario, el más bello, bella, etc, etc, y si no lo tienes, no eres nada o no eres nadie. Entonces, por eso mismo es de que todo mundo, o muchas personas se lo creen, que para ser feliz o para ser exitoso tienen que cumplir ese ideal de las redes sociales, que también, digo, como buen gran otro y como buenas redes sociales, pues son cosas, digamos, que están dentro de lo imaginario y que no hay que creérselas del todo como debe de ser, ¿no? Pero al tomarlas demasiado en serio o totalmente en serio, se vuelven tiránicos, al fin de cuentas. Son grandes otros tiránicos que lo que hacen es hacer que la persona aspire al goce, y como bien sabemos, el goce es imposible y por lo tanto la persona va a morir en el intento de tener ese goce, ese cuerpo, esos millones, eso que piden las redes sociales o esos ideales o los challenge o todas esas cosas que anteriormente, si se acordaban del challenge de la ballena, ¿no? Que se tenían que cortar acá toda la mano, bueno, el brazo para hacerse esos, bueno, challenge, esos, bueno, ustedes me entienden cuáles.
y de que, bueno, y las personas se lo creen que con eso van a ser famosos o van a ser felices o van a encontrar esa felicidad o esa admiración o esos seguidores que de otra forma no va a ser posible, ¿no? Retos, estos retos también. El otro reto, muy bueno, todos los retos por lo regular son ridículos, pero el reto de lamer los retretes y los baños, dices, para ser famosos, es la tendencia, dices, no puede ser que alguien ciertamente se exponga a eso, se enferme, la mayoría se enfermó, sino que según otro se murió, porque eso es la moda, porque eso es ser feliz, porque eso, etc., ¿no? Te va a dar esa fama, fortuna, amor, admiración que tienen los otros y que ciertamente tú también lo quieres. Y como no saben distinguir esa parte de querer satisfacer al gran otro, entonces, pues por eso, y peor, al gran otro tiránico, que es imposible de satisfacer, es el gran problema. Entonces, por eso mismo es que vemos como estas dificultades de estas generaciones de poderse defender de este gran otro tiránico y de ese deseo impuesto. El problema de los deseos impuestos es que van a llevar al fracaso. Y si la persona no sabe distinguir que es un deseo propio, un deseo impuesto, entonces ciertamente va a tener problemas y va a aparecer la enfermedad. Si hay muchos jóvenes y adolescentes enfermos o con enfermedades físicas o psíquicas que pareciera de adulto, es porque no saben hacer esta distinción, ¿no? Entonces, por eso mismo la importancia de que se sepa saber qué desear y se sepa distinguir de un deseo propio y un deseo, bueno, ciertamente ajeno o impuesto, o también el otro mecanismo que es el personalizar los deseos para que la persona pueda llegar a satisfacerlos, a encontrar ese placer y renunciar al goce con respecto al desear, saber distinguir, desear el goce y desear el placer. Ciertamente el placer debe de ganar y el goce debe de ser expulsado, bueno, pongo así, como opción, pero el problema es que actualmente ya no se puede distinguir, o es muy difícil de distinguir esto, y por esto mismo, pues, vemos tantas enfermedades, tanta problemática, tanto cutting, tanto todo lo que dice eso. Entonces, bueno, ese es el gran problema actualmente. También, pues, con esas generaciones. Sí, bueno, veremos 54. Bueno, último comentario, y la despedida de un ratito más después. Bueno, gracias. Sí, no, ahorita que, pero déjame acuerdo que no íbamos a hablar del trastorno de angustia. No. No, iba sobre todo sobre los... ya me acuerdo. Que precisamente ahorita el gran otro también sería como el estilo de vida de tienes que ser feliz. ¿Sí? Tienes que ser feliz, entonces es una orden, no es como el aspirar a, no, es una orden, tienes que ser feliz, eso es muy, o sea, el gran otro nos exige eso, ¿no? Y entonces las personas se empiezan a sentir mal porque no se sienten felices, porque esperan que llegar a hacerlo en algún momento. ¿Por qué? Porque estoy viendo que todos los fulanos que están en Instagram y que están en sabe dónde y son muy felices y yo quiero esa felicidad, pero pues ya habíamos comentado la otra vez, o sea, en este tipo de redes, pues solo vemos al sujeto completo, ¿no? O sea, que no está castrado, no tiene lugar para la falta, o sea, son completos y por eso es como, yo quiero ser como eso, el gran otro te dice, debes de ser como eso, y entonces las personas cuando se sienten mal, por ejemplo, me ha pasado mucho que llegan y me digan, es que me siento terriblemente triste porque se murió mi mascota. Y ellos creen que eso está mal, sentirse triste porque murió la mascota. Y entonces, porque por un lado está la demanda de no deberás estar triste por ningún motivo, no deberás de dejar de hacer tus actividades por ningún motivo. Y entonces está la parte de necesito lo que sea para quitarme esa tristeza y entonces vienen los cuerpos de gozo, ¿no? Las adicciones, las conductas de riesgo, todo esto que de alguna manera apacigüen esa parte, lo que decía el doctor la clase pasada de las cirugías y todo esto, o sea, todo lo que apacigüe esta parte de estos gritos del gran otro de debes de ser de tal manera, debes de estar completo cuando la completud no existe.
pero en imagen, claro que sí podemos tener la idea. Entonces, también hacer conscientes a nuestros pacientes, a nuestros analizantes analizados, que precisamente no hay una completud en lo que ven y que por lo tanto el compararse es algo que lleva directamente a la frustración, al fracaso y por lo tanto muy probablemente a la angustia, a la melancolización o al simple sentimiento de inferioridad. Entonces, pues, siempre tener bien en cuenta de dónde, por eso necesitamos identificar de dónde viene esta angustia, desde dónde está hablando y a partir de eso trabajarla, resignificarla, que estoy angustiado porque no me siento un ser completo como fulanita. Ok, entonces vamos a trabajar esa parte. Obviamente no se lo van a decir así, pero nosotros lo vamos a ir identificando durante su discurso y entonces pues darle una nueva, una, una resimbolización a ella. Y pues, bueno, ya me despido. No, espérame tantito. Ah, ok. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, sí, y como bien lo dice, estar obligado al éxito, a la felicidad, a ser millonario, etc., etc. Cuando aparece la palabra obligación, ciertamente la persona no lo va a poder hacer y por eso mismo es que va a fracasar en ese intento de ser exitosos, famosos, admirados, etc., etc., amados, ¿no? Al fin de cuentas también estar obligados al amor, pues ciertamente va a fracasar esa relación o esa persona o ese intento, ¿no? Entonces, por esa razón, nadie debe de estar obligado a completamente lo imposible, ¿no? Como dice Lacan, ciertamente, incluyendo todo esto que vemos, ¿no? Bueno, saludos Marina Rodríguez, saludos Marina, Luis Antonio Güences, saludos, David López, Tere Z, saludos en sesión con Tere, Guadalupe Couo, saludos Guadalupe, bueno, que ya nos estás viendo, que es la primera vez que nos vea, pues un saludo de Guadalupe. Don Guillermo Soria, saludos. Ral dice, ¿por qué el super yo tiránico debe ser? No el yo tiránico, el super yo tiránico en los niños no deseados. ¿Qué exigencia hay del gran otro? ¿A qué se debe? A eso mismo, de que como no son deseados, están obligados a que los amen. Entonces, ciertamente es algo que quizás no lo puedan lograr por lo mismo de la obligación. Primero se tienen que amar a sí mismos y aceptarse a sí mismos y aceptar ese pasado. Y ya luego, posteriormente, ya el amar a los demás. Entonces, por eso mismo. Bueno, Oscar Eduardo Villalpando, saludos Oscar. Lorena González, Guillermo Rangel, saludos desde Tijuana, saludos allá a Tijuana. Y, bueno, Luis Antonio Güences. Saludos, Luis. Y ahora sí, despidámonos. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Y esta última pregunta, pues, lo que pasa es que cuando, o sea, la ley del padre viene a romper el vínculo simbiótico con la madre, pero si no existió, o sea, si la madre no alojó en su deseo a este ser que es el niño, o sea, no fue objeto de su deseo. Entonces aquí lo que sucede es que solo cae la ley. O sea, sí hay una ley, sí hay imposición de la ley, pero es una ley tiránica porque no hubo la parte de que la mamá alojó el deseo. No sé si con eso respondo a la pregunta. O sea, le faltó la parte del amor y entonces pues solamente tiene esta. Y podemos verlo mucho en asesinos seriales. Ya, porque como me encanta el tema, se ve mucho ahí, pero sí tiene mucho que ver con ello. No todos van a ser asesinos seriales, pero sí se encuentra bastante en este tipo de personalidades en la psicopatía. Y pues bueno, ahora sí ya, me despido, muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya servido, espero que haya habido claridad en la clase y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Dice Mock Orange. ¿Podría andar por favor, lo referente a que nadie debe estar obligado a lo imposible, separándolo por estructuras? Todo completito, la clase. Bueno, ¿cuál sería lo imposible para cada una de ellas? Bueno, para todas las estructuras en general, lo imposible es llegar, digamos, o satisfacer en la totalidad, llegar a esa felicidad máxima, al goce y a la completud. A fin de cuentas, el ser completamente feliz es esa imposibilidad de que nadie ha podido y nadie puede y nadie podrá, ¿no? Aceptar que la felicidad es limitada, que la completud no existe, que el amor es limitado, que el éxito es limitado y que eso es lo que así se puede aspirar y no aspirar a algo que jamás ha existido, pues, lo referente al goce
y por eso mismo es que se debe digamos, limitar el goce o prohibirlo porque no se puede alcanzar y hace enfermar a las personas, ¿no? Entonces, eso es lo imposible, el goce, al fin de cuentas, el amor total o la completud en general, digamos, eso sería como para todas las estructuras aplica, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, el tema también viene aquí en este libro de Freud Lacan de psicoanálisis didáctico. Así que bueno, pues gracias a todos, qué bueno que les gustó el tema, les interesó. Vamos a seguir tratando estos temas y más. Otro tema también de asesinos seriales al fin de mes, para que vean. Así que, bueno, gracias a todos, cuídense mucho. Muchas gracias, Odette, que estén muy bien. Un abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Pues queremos mucho y aquí nos vemos el siguiente viernes en vivo y a todo color. Gracias, sí. Visiten las redes sociales, like y compartir y todo lo que ya saben, por favor, si son tan amables, para seguir creciendo la comunidad y las redes. Ya ven que eso nos obligan las redes sociales a hacer algo que no queremos pedirles. Cosas extrañas, pero hay que limitar así. Nomás una bella invitación, no obligación. Invitación. Gracias. Yes.